Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último. Ante tu grandeza he de ser pequeño. Pater fiat voluntas tua. Hola queridos hermanos, en este quinto día de nuestra preparación para la consagración meditaremos en torno al tema el pecado y sus consecuencias. Iniciemos invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciemos este día orando con el Salmo 51, pidiendo al Señor piedad, misericordia, Dios mío, por tu bondad, pidiéndole al Señor que se apiade de nosotros y que no tenga en cuenta nuestros delitos, nuestros pecados, que no tenga en cuenta nuestra debilidad. Oremos juntos, hermanos. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu amor, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi maldad, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, hice lo que tú detestas. Por eso eres justo cuando dictas sentencia e irreprochable cuando juzgas. Yo soy culpable desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre, pero tú amas al de corazón sincero. En mi interior me enseñas la sabiduría. Rocíame con agua purificadora y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva dentro de mí un espíritu firme. No me arrojes de tu presencia, no retires de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Fortaléceme con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu fidelidad. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Pues no es el sacrificio lo que te complace, y si ofrezco un holocausto, no lo aceptarías. El sacrificio que Dios quiere es un espíritu arrepentido, un corazón arrepentido y humillado. Tú, oh Dios, no lo desprecias. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Yo propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Para adentrarnos en este quinto día en el que meditaremos un poco sobre el pecado y las consecuencias de este mal en nuestra vida y para nuestra salvación, examinémonos un poco. ¿Qué sabemos sobre el pecado? Y ayudémonos con estas preguntas. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el ser humano peca? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Cómo vencer el pecado? El pueblo de la antigua alianza, a través de los sabios, se había interrogado sobre el origen del pecado en el ser humano, pues Dios, que es bueno, ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, la historia de salvación está llena de escándalos y prevaricaciones, de desobediencias e infidelidades a la ley de Dios, desde Adán hasta la venida del Señor, pasando por Caín, David, Salomón, entre otros.
escuchemos y meditemos qué nos dice la antigua alianza, el Antiguo Testamento, sobre el origen del pecado. Vamos a meditar el texto de Eclesiástico capítulo 15, versículos del 11 al 20. No digas, fue el Señor quien me incitó a pecar, porque Él no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y quienes lo temen, la aborrecen. Él hizo al hombre al principio y le dio la libertad para decidir. Si quieres, observarás los mandamientos, de ti depende el permanecer fiel. Fuego y agua he puesto ante ti. Alarga tu mano a lo que quieras. Ante el hombre están vida y muerte. Lo que él quiera se le dará. Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce las acciones de los hombres. A ninguno obligó a ser impío. A ninguno ha dado permiso para pecar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que el problema está en dejarnos conducir por las obras de la carne, por el libertinaje, y que la solución está en dejarnos conducir por el Espíritu Santo. El pecado aparece como un mal uso de la libertad, un uso perverso del más grande don natural que Dios nos ha otorgado y que nos asemeja a Él, como lo es la libertad, y como meditábamos precisamente el día 3 de nuestra preparación para la consagración al Inmaculado Corazón. Escuchemos pues y meditemos el texto bíblico que nos ilumina al respecto de esto que Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 23. Por tanto, les pido, caminen según el Espíritu y no se dejen arrastrar por los apetitos desordenados, porque esos apetitos actúan contra el Espíritu y el Espíritu contra ellos. Ambos combaten entre sí, y por eso ustedes no pueden realizar sus buenos deseos. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley. En cuanto a los frutos de esos desordenados apetitos, son bien conocidos: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, rivalidad, ira, egoísmo, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Los que hacen tales cosas, les repito ahora como ya les dije antes, no heredarán el reino de Dios. En cambio, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ante esto no hay ley que valga. Ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos gracias al Espíritu, comportémonos también según el Espíritu. No seamos vanidosos, provocándonos y envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora miremos qué nos dice la doctrina de la Iglesia Católica sobre el pecado. ¿A quiénes perjudicó el pecado de nuestros primeros padres? El pecado de nuestros primeros padres les perjudicó a ellos y también a todos sus descendientes, que somos todos los hombres y mujeres del mundo. Entonces,
¿qué es el pecado original? Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: el pecado original con el que todos nacemos es la privación de la santidad y justicia originales. El pecado introduce en el mundo una cuádruple ruptura: la ruptura del hombre con Dios, consigo mismo, con los demás seres humanos y con toda la creación. Es decir, hermanos, que las relaciones con Dios, con uno mismo, con los seres humanos y con toda la creación quedan deterioradas por el pecado, como sabemos, y como quizás nosotros, aunque sabiéndolo, nos hacemos inconscientes de ello al pecar. O quizás lo hacemos conscientemente, que ahí es donde está el pecado mayor. Y todo pecado afecta en alguna medida estas relaciones. De ahí el carácter letal del virus del pecado, porque rompe nuestra relación con el Creador y con las criaturas, es decir, nos aísla, nos aparta del plan total de Dios. ¿Qué consecuencias tiene el pecado original para nosotros? Producto de estas rupturas, las consecuencias que tiene el pecado original para nosotros son el debilitamiento de la naturaleza humana, que ha quedado sometida a la ignorancia, al sufrimiento, a la muerte y a la inclinación al pecado. Escuchemos ahora las palabras de la Iglesia en la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano del Caribe en el documento de Aparecida. Y nos dice: la Biblia muestra reiteradamente que, cuando Dios creó el mundo con su palabra y con el aliento de su boca, expresó satisfacción diciendo que era bueno. Génesis 1:21. Y cuando creó al ser humano, varón y mujer, dijo que era muy bueno. Génesis 1:31. El mundo creado por Dios es hermoso. Procedemos de un designio divino de sabiduría y amor. Pero por el pecado se mancilló esta belleza originaria y fue herida esta bondad. Dios, por nuestro Señor Jesucristo, en su misterio pascual, ha recreado al hombre haciéndolo hijo y le ha dado la garantía de unos cielos nuevos y una tierra nueva. Llevamos la imagen del primer Adán, pero estamos llamados también desde el principio a realizar la imagen de Jesucristo, nuevo Adán, en nosotros. La creación lleva la marca del Creador y desea ser liberada y participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Romanos 8, versículo 21. Cada ser humano está marcado en su ser y actuar por el primer y segundo Adán, es decir, por Adán al principio de la creación y por el segundo Adán, Jesucristo, pero que desde el principio su vocación ha sido configurarse con la imagen del nuevo Adán, de nuestro Señor Jesucristo. El pecado no es solamente una realidad personal, sino también social e histórico-cultural, como lo vemos en nuestros países, en nuestros contextos, en nuestras sociedades, que afecta a las estructuras mismas de la sociedad. Nuestra historia está marcada por el pecado, pero hay esperanza fundada de victoria. En este sentido, hermanos, aunque nosotros sintamos que el pecado es más fuerte, más grande, más intenso en nosotros, debemos luchar. La Iglesia nos dice que la victoria está en nosotros por la victoria de Cristo ante la muerte. Cristo resucitó y destruyó la muerte en Él. Y asimismo, el Señor, nuestro amado Cristo, nos invita a una constante resurrección, a una vida en resurrección, es decir, todos los días, a cada instante, que luchemos en contra de la muerte que causa el pecado en nosotros para vivir una eternidad resucitada en Cristo desde este ahora que nosotros vivimos peregrinantes en este mundo hacia la patria del cielo. Hablando del pecado, los pecados y su consecuencia, nos dice San Francisco Javier: para la salvación de mi alma me es tan necesario desacostumbrarme de pecar, por cuanto los pecados de costumbre
son los que llevan a los hombres al infierno. Luego nos recuerda San Juan María Vianney: pecar es terrible, pero mucho más terrible es rechazar las gracias que Dios nos envía para arrepentirnos y darnos su perdón. Hermanos, qué desgracia para un alma rechazar el amor y la misericordia de Dios. María Santísima, la llena de gracia, nos invita y nos da ejemplo de santidad y de pureza. ¿Qué mejor que María para ver cómo ella pudo vencer el pecado al escuchar siempre la voz de Dios, al dejarse guiar por el Señor, al dejarse ser, como ella misma dice, esclava del Señor? Y por eso nosotros, al tomarla a ella como modelo y al hacernos nosotros esclavos también de ella, ella nos enseña cómo nosotros entonces, a través de su ejemplo, llegar también a ser esclavos del mismo Señor. Vemos en el tratado, en el numeral 45, dice: solo a María ha entregado Dios las llaves que dan entrada a las bodegas del amor divino. Solo María permite la entrada en el paraíso terrestre a los pobres hijos de la Eva infiel para pasearse allí agradablemente con Dios, esconderse de sus enemigos con seguridad, alimentarse deliciosamente sin temer ya la muerte del fruto de los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal, y beber a boca llena las aguas celestiales de la hermosa fuente que allí mana en abundancia. Mejor dicho, siendo ella misma este paraíso terrestre, o tierra virgen y bendita de la que fueron arrojados Adán y Eva pecadores, permite entrar solamente a aquellos a quienes le place para hacerlos llegar a la santidad. Pues bien, hermanos, así como Adán y Eva fueron arrojados fuera del paraíso por el pecado, así también nosotros cerramos las puertas del cielo, no porque Dios no las quiera cerrar o porque Dios sea castigador, es que el pecado nos aparta de esa salvación. Pero de la misma manera que la Virgen María abre de nuevo esa oportunidad para llenarnos de esas gracias divinas, también así nosotros, reconociendo nuestra humanidad pecadora, tenemos que abrazar la misericordia de Dios, reconocer: soy pecador, le he faltado a mi Dios y necesito nuevamente de su gracia. Nos recuerda Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es exactamente lo que quiere el pecado. Y detrás del pecado, el mal. El demonio también que nos tienta, buscar en nosotros esa enemistad con Dios, mientras que la Santísima Virgen María busca que la amistad nuestra con Dios se fortalezca, crezca, sea más pura, más intensa, y que la practiquemos, la vivamos, la sintamos en todo momento. Y así como la Virgen María ayudó tanto a los santos cuando tenía que combatir sus enemigos terrenales, también ella a nosotros felizmente nos ayuda con todos los enemigos de nuestra alma. Dice el numeral 48. Estos grandes santos, llenos de gracia y celo apostólico, serán escogidos por Dios para oponerse a sus enemigos que bramarán por todas partes. Tendrán una excepcional devoción a la Santísima Virgen, quien les esclarecerá con su luz
les alimentará con su leche, les guiará con su espíritu, les sostendrá con su brazo y les protegerá, de suerte que combatirán con una mano y construirán con la otra. Con una mano combatirán, derribarán, aplastarán a los herejes con sus herejías, a los cismáticos con su cisma, a los idólatras con sus idolatrías y a los pecadores con sus impiedades. Con la otra edificarán el templo del verdadero Salomón y la mística ciudad de Dios, es decir, la Santísima Virgen, llamada precisamente por los padres templo de Salomón y ciudad de Dios. Con sus palabras y ejemplos atraerán a todos a la verdadera devoción a María. Esto les granjeará muchos enemigos, pero también muchas victorias y glorias para Dios solo. Así lo reveló Dios a San Vicente Ferrer, gran apóstol de su siglo, como lo consignó claramente en uno de sus escritos. Y recordemos al profeta Isaías en el capítulo 59, recordándonos lo horrible que es el pecado y lo terrible que son sus consecuencias. Dice del versículo 1, mirad, no es demasiado corta la mano de Yahvé para salvar, ni es duro su oído para oír, sino que vuestras faltas os separaron a vosotros de vuestro Dios, y vuestros pecados le hicieron esconder su rostro de vosotros para no oír, porque vuestras manos están manchadas de sangre y vuestros dedos de culpa. Vuestros labios hablan falsedad y vuestra lengua habla perfidia. No hay quien clame con justicia, ni quien juzgue con lealtad. Se confían en la nada y hablan falsedad, coinciden malicia y dan a luz iniquidad. Hacen que rompan su cascarón las víboras y tejen telas de araña. El que come de sus huevos muere, y si son aplastados sale una víbora. Sus hilos no sirven para vestido, ni con sus tejidos pueden cubrir. Sus obras son obras inicuas, y acciones violentas hay en sus manos. Sus pies corren al mal y se apresuran a verter sangre inocente. Sus proyectos son proyectos inicuos, destrucción y quebranto en sus caminos. Camino de paz no conocen, y derecho no hay en sus pasos. Tuercen sus caminos para provecho propio. Ninguno de los que por ellos pasan conocen la paz. Por eso se alejó de nosotros el derecho y no nos alcanzó la justicia. Esperábamos la luz y hubo tinieblas, la claridad y anduvimos en oscuridad. Ese es el versículo 9 del profeta Isaías, de ese capítulo 59. Hermanos, la consecuencia del pecado es la muerte, pero tenemos un Dios que es vida, y la Virgen María nos quiere llevar a esa vida que es Jesús. Agarrémonos y aferrémonos a ella. Cuando la tentación nos esté atacando, cuando veamos que el pecado nos ahoga, agarrémonos a aquella que no conoció el pecado, aquella que vivió en tanta pureza, en tanta gracia, y ella, también humana que fue, sabiendo y conociendo nuestras luchas, nos ayudará también a crecer en las virtudes para agradar a su Hijo Jesús y amarlo, así como ella misma lo hizo. Así que con amor sigamos nuestra consagración y aferrémonos a la Virgen María para seguir luchando cada una de nuestras batallas y salir vencedores como lo fue ella y también aquellos santos que ya participan de la gloria de Dios en el cielo. Este itinerario que estamos recorriendo para la consagración al Inmaculado Corazón de María
y a través del Inmaculado Corazón de María a Jesucristo nuestro Señor, implica como condición ineludible vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras inmundicias y pecados. La realidad del pecado es innegable como negación del proyecto creador y redentor de Dios. Debemos tomar en serio el pecado, aunque sea venial, pues es una enfermedad que termina debilitando al paciente y conduciéndolo a hábitos malos, a vicios cada vez más difíciles de erradicar de la vida. No debemos desesperarnos ni desconsolarnos por nuestros pecados, pues Dios ha enviado a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, para que quien crea en Él tenga la vida eterna. El pecado nos hace sentir la necesidad de un Salvador. Gracias a Dios tenemos un Salvador. Basta colaborar con Él, pero debemos, hermanos, no dejarnos llevar por el pensamiento o aquella herejía en la que pensamos y sentimos que estamos salvados aunque pequemos y pequemos. La salvación está dada, no importa lo que hagas, ya estás salvo. No, hermanos, esa no es la doctrina de la Iglesia. Eso es doctrina protestante y herética. Nosotros sabemos que Cristo vino a redimirnos, pero la salvación es una decisión personal, es una decisión constante y personal, una opción constante por la gracia. Preguntémonos entonces, ¿estoy dispuesto a luchar contra el pecado para vivir una vida en mayor fidelidad a Cristo? Tengo identificados aquellos pecados veniales y peor aún mortales que cometo a diario y que con ellos ofendo a Dios de manera inigualable. ¿Qué acciones concretas estoy llevando en mi diario vivir para luchar directa y férreamente contra mis pecados que tanto ofenden a Dios? Oremos. Dame, Señor, un corazón puro. Infunde en mí un espíritu nuevo. Regálame, Señor, la gracia de poder luchar a cada instante en contra de mis pecados para dirigirme cada día más hacia tu santa y perfecta voluntad, es decir, mi salvación y santidad. Gracias, amado Dios, por tu amor conmigo. Gracias, Dios Todopoderoso, por amarme hasta el punto de que, aunque a cada instante estoy pecando, tú también a cada instante me estás perdonando y amando. Gracias, Señor, por tu misericordia. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Le doy mi bendición sacerdotal, que el Dios uno y trino, y la bendición también maternal de la Santísima Virgen María, y la bendición protectora de San Miguel Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Pater fiat voluntas tua. Hazme, Señor, pequeño